Bendiciones, hermanos. Bienvenido a tu casa, a mi casa, a Comunidad de Amor desde Caracas, Venezuela. Hoy les tengo un mensaje bastante interesante e importante. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el cual han nacido demasiadas congregaciones, demasiados movimientos religiosos, muchos históricos desde el siglo XIX, siglo XVIII, las iglesias históricas cristianas, la iglesia tradicional católica y otros movimientos como adventistas, mormones, testigos de Jehová, que han confundido a los creyentes o a los futuros creyentes, a los que Dios tiene predestinado para salvación. ¿En qué sentido? Porque cada una de ellas defiende un punto doctrinal. Y entre los puntos doctrinales que tenemos, por lo general, son aquellos, por ejemplo, que nosotros conocemos como cristianos. La doctrina del rapto, si es antes, durante o después de la tribulación. La doctrina de la muerte. La doctrina de las raíces hebreas, que ellos dicen que hay que respetar el sábado, y los creyentes cristianos que defienden la gracia dicen que ya no hay días para guardar. Tú puedes guardar el sábado, tú puedes guardar el domingo. Así que, hermano, lo que les quiero decir al final: sí es bueno estudiar doctrina, es bueno hacer exégesis de la palabra, es bueno profundizar desde los idiomas originales, el griego, el hebreo, el arameo, y leer las diferentes traducciones bíblicas. Por ahí estaban preguntando: pastor, ¿cuál es la mejor traducción bíblica? Ninguna es peor, ninguna es mejor. Todas son válidas, porque ya que nosotros, producto del pecado del hombre en la Torre de Babel, las lenguas fueron confundidas, realmente tenemos que ubicar el idioma original para entender el concepto o el sentido real de acuerdo al tiempo, a la cultura, a la idiosincrasia de la nación en la cual se movió el profeta o el escritor bíblico. Por eso es que 1 Corintios 13, 12 nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen 3 puntos importantes: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante. El apóstol Pablo fue uno de los que los judíos radicales llevaron a Roma para ser juzgado, porque él apeló a Roma cuando el Señor le dice a través del profeta Ágabo que era necesario, que él tenía que ir a Roma. Bueno, no lo dice Ágabo en ese momento, le dice que va a ser apresado en Jerusalén, pero sí el Señor le dijo que era necesario que él fuera a Roma para predicar a los gentiles. Ahí vemos ya un punto importante cuando Dios llama a un pueblo que no era pueblo, nosotros, los gentiles. Más que todo, 1 Corintios 13, 12 también nos habla de cómo nos ve el Señor. A veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos como personas, pero el Eterno después nos mostrará, cuando estemos en su presencia, cómo fuimos conocidos de parte de Él. Pero también se refiere a cómo nosotros podemos entender las Escrituras. Cuando usted va entre la variedad de las cristiandades, porque yo les nombré, por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas, mormones, que muchos considerarán y dirán aquí: no, pero ellos son una secta. Recuerden que los cristianos a nivel de la Iglesia Católica también fueron considerados sectas, y en tiempos
del judaísmo, los del camino, o sea, la iglesia, también eran considerados por los fariseos y los saduceos, la casta religiosa, como una secta. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que no hay que hacer discusiones vanas o discusiones bizantinas entre los hermanos por situaciones doctrinales. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y la unidad de la iglesia nunca es a nivel doctrinal. Tú puedes pensar que el rapto es ahora, maravilloso, perfecto, si es ahora, gloria a Dios, nos vamos todos y acabamos con tantas situaciones de sufrimiento. Porque la vida es un sufrir, todos sufrimos de una forma u otra, todos padecemos circunstancias o momentos difíciles. Si el rapto es durante la aparición del anticristo, bueno, lo viviremos los que estemos vivos en ese momento. Si vamos a tener que sufrir tribulaciones, como dicen los hermanos de las raíces hebreas, que defienden la posición de que hay una sola venida, hablando de la segunda venida, hay una sola, no hay un rapto secreto. Y muchos dirán, no, sí hay el rapto secreto. Amén. Si tú lo crees así, amén. Eso no puede dividirlo. Entonces usted ve en las redes sociales, ve en YouTube, ve en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todas las redes sociales, cómo los hermanos exponen sus posiciones doctrinales. Pero aquí nos dice la palabra, ahora vemos por espejo, vemos oscuramente, porque cuando usted realmente, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, analiza la posición del rapto, realmente la posición bíblica del rapto defiende todas las posiciones. Si usted es honesto, el Señor puede venir hoy, mañana o pasado mañana. Con esto le quiere decir antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y eso no debe quitarte el sueño. Lo que sí debe quitarte el sueño es que tú debes vivir en santidad, de que tú debes vivir en obediencia, de que tú, si tenías una atadura, que seas suelto espiritualmente de esa atadura y que haya un milagro en tu vida y que tú puedas vivir consagrado al Eterno para servir al Eterno. Eso es lo importante. Lo importante no es caer en discusiones. ¿Qué nos dice la Escritura? Que la unidad de la iglesia es que creemos en un solo Señor, en un solo Espíritu, un solo bautismo, ¿ya? Una sola fe. Eso es lo importante. Si tú me dices a mí que crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, perfecto. Yo le leo las dos versiones. La Reina Valera, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Hay una canción que dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿La han oído? Maravilloso. Pero la Nueva Traducción Viviente nos dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejo desconcertante, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. Cuando tú estés en la presencia del Eterno, de Cristo, de Yeshua, Él no te va a decir, mira, ¿tú en qué creías? ¿En el rapto pre-po? ¿Tú en qué creías? Eso no es importante. Lo importante es que hemos creído en Yeshua, quien derramó su sangre por mí.
Y esa es otra posición doctrinal en la cual la iglesia se enfrasca en discusiones, que si se llama Jesús, que no es Jesús, que es Yeshua, que el poder del nombre es en Yeshua y no es en Jesús, que si los unitarios, que si los trinitarios. ¿Es que acaso yo te digo a ti, tú limitas al Eterno en su poder? ¿Por qué el Eterno no puede ser Jesús? Una epifanía, porque lo que vemos ahí es una epifanía, es el mismo Dios encarnado en María, es una epifanía en la persona de Jesús. ¿Por qué no puede ser tres? Aunque es uno, y en eso tienen razón los hermanos de las raíces hebreas, es uno, pero que se manifiesta en la epifanía de Jesús, de Yeshua. Y esto es importante entenderlo. Al fin y al cabo, cuando tú buscas la raíz de Jehová o de Yeshua o Yeshua, como dicen algunos, significa el Salvador. Él te salva. Veamos lo que dice más adelante Efesios 4:13 en la versión Reina Valera del 60. ¿Cuándo o hasta cuándo continuará esta imperfección de ver todo en un espejo, como un espejo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el ungido, esto es Cristo, esto es Yeshua, esto es Jesús. O sea, mi fe principal es creer en el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? La buena noticia. La buena noticia no es de que si Jesús es Dios o no es Dios, o era 100% humano, o era 100% Dios. No, esa no es la noticia. La noticia es que Yeshua murió en la cruz. Murió en la cruz por ti que me estás viendo y escuchando. Murió por mí. Esa es la verdad y esa es la plenitud de la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. El resto son discusiones bizantinas. Por eso es que cuando usted, mi querido hermano, busca en YouTube, busca en Facebook, busca en todas partes, menos en las Escrituras, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero ¿cómo nos hará libre la verdad? Escudriñando las Escrituras. Pastor, ¿es malo conocer la doctrina? No, en ninguna manera. Es bueno, pero mantén tu posición. Lo que te quiero decir es que tu posición doctrinal no te salva. No te va a salvar. Es como algunos que dicen que si tú no guardas el sábado, tú no eres salvo. Entonces, tú no eres salvo, y entonces mi fe en Yeshua, su sangre derramada por mí no me salva. Aquí con respecto al Shabbat, estoy de acuerdo que hay que guardar el Shabbat, hay que respetar el Shabbat, pero el Shabbat hay que respetarlo en la intimidad de tu ser. El Shabbat no se guarda porque tú vas a una congregación. El Shabbat se guarda personalmente. Es mi posición dentro de lo que el Señor me ha revelado. El sábado yo lo guardo. ¿Cómo lo guardo? Profundizando en los misterios del Eterno.
pero me puedo reunir un domingo. En ninguna parte de las Escrituras dice que tú te debes reunir el sábado, sino lo que dice es que debes guardar el sábado. No sé si me están comprendiendo. ¿De dónde se guarda? ¿De dónde viene el guardar el sábado? De la costumbre judía. Entonces tú estás guardando costumbre judía, mas no estás guardando la palabra. Y la palabra me dice que tú debes guardar el sábado. Y el sábado lo puedes guardar ayunando, leyendo, meditando, haciendo obras de caridad. Eso es importante. Ahora vengamos acá ya a nuestro tiempo, como dicen mis hermanos dominicanos. Pero ven acá. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cuál es mi propósito? Ya Yeshua lo estableció. Mi propósito es predicar el evangelio, la buena noticia. Ahí es el meollo, ahí es el punto. Predicar el evangelio es simplemente predicar la buena noticia que nos dice Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? En Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. He aquí el reino de los cielos se ha acercado para con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar en lo que nos dice Mateo 28, la gran comisión. Jesús nos dice, pero los 11 discípulos, recuerdan que Judas Iscariote se quitó la vida, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Esta es una versión, pero realmente es bautizándolo en el nombre del Hijo, porque es uno, pero no está mal las traducciones que después hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son uno, es unitario, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. No confundan, ¿ok? Hasta el final. Hasta el fin. ¿Qué nos manda a hacer o qué hizo el Señor? El Señor predicó las buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermano, tu papel como creyente en Yeshua es predicar las buenas noticias al que está oprimido por las cadenas de Satanás a través de la droga, a través de la sexualidad, a través del robo, aquel que es menospreciado por la sociedad, a dar comida a los pobres. Eso nos llamó Jesús.
Jesús no nos llamó a predicarle a alguien recién convertido de situaciones doctrinales. Eso vendrá después. Pero eso no es lo que te salva. Te salva es tener actos de amor, actos de misericordia. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos? ¿O qué pasa con las personas que están buscando más y más, como dice el apóstol Pablo, cuentos de fábula? Que hay muchos falsos que te engañarán. La doctrina no es dinero, la doctrina no es apostólica profética, la doctrina no es iglesia de prosperidad. Las noticias no son iglesias que apoyan movimientos políticos o que se hacen políticos porque ellos van a traer el reino de Dios. No, el reino de Dios ya vino y nadie lo vio. El reino de Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabes? Cuando eres lleno del poder del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh tiene sus dones. Y esos dones se manifiestan en la iglesia, al igual que los 5 ministerios. Usted sabe que hay personas que no creen que en estos tiempos hay profetas. Pero hay el don de profecía y el ministerio profético. El oficio del profeta ya no existe, está en la ley. Porque ya la palabra fue dictada. Nadie te puede traer un nuevo evangelio, una nueva palabra. Nadie. Si usted va a una iglesia para que le hablen bonito, no le hablen del pecado, en la cual muchos creyentes están inmersos. Como testimonio les puedo contar que yo en un tiempo como creyente estaba atrapado en el pecado. Hasta que Dios liberó mis cadenas y me hizo libre. Ser libre en Cristo es creer en Yeshua. Pero para que tú, en tu actitud ante la vida, creas un cambio de pensar, un cambio de una metanoia, como se dice, debes cambiar y debes ofrecer tu vida íntegramente a Cristo Jesús, a nuestro Yeshua. Ese es el cambio realmente de un creyente. Cristo te dirá y te marcará por su Ruach HaKodesh con el Espíritu de Él, y así somos salvos. Él no te va a preguntar de qué denominación religiosa eres tú. Él no te va a decir, ¿tú eres evangélico? Ah, bueno, pasa adelante, los evangélicos acá. Ajá, tú eres de las raíces hebreas, muy bien, vamos, para aquí, para allá, de este lado. Tú eres testigo de Jehová, van a pegar el grito en el cielo. Hermano, solamente Dios. Ya sabemos la parte doctrinal, pero es un ejemplo. ¿Ya? Tú eres adventista, tú eres mormón, no te va a preguntar nada de eso. Tú eres católico, Él no te va a preguntar eso. Te va a preguntar, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? Y creer en Él es creer que Él es Dios mismo. La epifanía que hablamos en un principio. Que Él murió por ti para tú ser salvo. Por eso es que muchos pegan el grito con los testigos de Jehová, y ya sabemos. Porque los testigos de Jehová piensan que Jesús es 100% hombre, no Dios. Ahora, yo te digo a ti, ¿tú crees que una persona 100% hombre, podía morir por uno por mis pecados? Sí. Pero no me iba a limpiar de mis pecados, porque Él es igualmente pecador. Estamos hablando de un hombre 100% Dios y 100% hombre, que no tenía pecado, no tuvo pecado, ni tendrá pecado. La única manera que el Eterno, Jehová, encontró para salvarnos
en Él mismo sacrificarse en la cruz. Es que Él no puede morir, ciertamente que Él nunca murió. Lo que murió fue el cuerpo, pero glorificó el cuerpo, y el cuerpo fue el que llevó el pecado. ¿Comprenden? Entonces, lo importante del Evangelio es esto. Debemos entonces desarrollar en las personas, después que conocen a Cristo, en los atributos similares a Cristo. Cristo, Yeshua, era 100% sin pecado y tenía, Él mismo es, el Espíritu Santo moraba en Él, porque es Él mismo. Y el Espíritu Santo no mora en ti. Tú debes procurar no tener pecado. Muchas veces decimos, no, pero es que no puedo, porque bueno, soy humano. ¿Han oído eso? Soy débil. Nosotros mismos lo hemos pronunciado. Hermano, tenemos que buscar la perfección en Cristo Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos y vencemos al pecado en nuestra carne. Claro, el que lo vence definitivamente es la fe que ponemos en Cristo Jesús. Porque no solamente es creer en Yeshua, también es no pecar. Si tú crees en Yeshua, pero tú vives una vida de pecado, hermano, te digo que lamentablemente tú no entrarás al reino de los cielos. No entrarás. Así que, hermano, no se complique la vida con posiciones doctrinales, defendiendo una posición, defendiendo la de otra. Preocúpese de que usted cree en Yeshua. Preocúpese de que usted obedece a Yeshua, de que obedece la palabra. Preocúpese. Preocúpese de que usted está dentro del reino de Dios. Preocúpese de que su corazón ha sido transformado en amor para ayudar a aquel que lo necesita. Y esa es la función de nuestra congregación. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Shalom.